Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de qué significa tener ansiedad. Entonces quiero ocupar este espacio para poder comunicarles y explicarles ciertos procesos, conceptos psicológicos para que puedan formar su propia opinión al respecto y podamos tener una conversación más amplia entre todos de todas estas cosas que van sucediendo o que nos van ocurriendo en la vida. Bueno, pero antes voy a mostrar mis credenciales porque es importante, al parecer, para mucha gente, así que... Bueno, y antes de profundizar en el tema, encuentro que es bueno que tengamos el entendimiento de la tríada cognitiva, que es un modelo creado para el entendimiento de depresión por Aaron Beck, que tiene que ver con la interacción de las emociones, los pensamientos y la conducta, que nos va a decir que en este caso los pensamientos negativos o depresivos, en ese contexto, ¿no?, de la teoría, son los causantes de ciertas conductas mantenedoras y emociones mantenedoras de la depresión o del malestar en ese sentido. Entonces, a partir de esto se crea todo un modelo del tratamiento de la depresión y de la ansiedad, que tiene que ver con cómo los pensamientos ansiosos nos producen emociones ansiosas y por ende conductas, y todo esto se va interrelacionando. O sea, puede ser que entremos en conciencia de que una conducta es mantenedora de cierta emoción y que cierta emoción nos lleva a pensar de cierta forma, y entonces se van interrelacionando. Bueno, y eso es de manera breve. Y ya refiriéndonos a la ansiedad es un mecanismo de adaptación, es decir, no tiene ninguna connotación negativa necesariamente o positiva, solamente es un mecanismo que nos ayuda a adaptarnos a estímulos nuevos y nos ayuda a estar pendientes y alertas a riesgos potenciales. Bueno, y la emoción de la cual deriva la ansiedad es el miedo. El miedo es más objetivo, el miedo es una emoción que es más instintiva de cierta manera y no tiene que ver necesariamente con la interpretación de un estímulo, sino que es más reactivo, es a un objeto y a una situación o circunstancia específica que implica un peligro inminente. ¿Sí? Entonces, la ansiedad y el miedo van a ser diferentes. La ansiedad va a derivar del miedo y la diferencia a grandes rasgos, sin entrar en especificidades, es la interpretación del estímulo. ¿Ok? Por lo tanto, una mente ansiosa va a ser catastrófica, determinante, va a siempre ver el peor escenario de lo que está pasando, y esto es porque se basa en suposiciones, no se basa en hechos reales necesariamente. ¿Qué quiero decir con reales? Es que no hay suficiente repetición o evidencia en la experiencia para decir que ese estímulo es realmente un peligro vital para la persona y su integridad holística, es decir, física, mental, espiritual, etc., emocional. Entonces es súper importante que cuando nos encontramos con estos conceptos psicológicos o nos vemos inmersos en esta experiencia ansiosa o teniendo estos pensamientos ansiosos, contextualizar. Siempre hay que contextualizar lo que nos ocurre para que nuestras experiencias dentro de todo tengan sentido y sepamos cómo gestionarlas y cómo trabajarlas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Como generación, por ejemplo, hay muchos estímulos que tal vez son ansiógenos para nosotras. Sin embargo, para la generación de nuestros padres, para la generación de nuestros abuelos, no necesariamente eran cosas de las que ellos estuvieran preocupados o incluso conscientes para percibir y decir, esto me da ansiedad. Entonces, ni siquiera tal vez había el vocabulario emocional para decir, sabes que esto me da ansiedad, no, sino que esto me da miedo, o de frente la gente evitaba ciertas cosas, ciertas situaciones, ciertos estímulos, ciertas maneras de actuar. Así que en ese sentido es bueno que sepamos encontrar todos los factores que nos diferencian y que hacen nuestra experiencia única, como la edad, el cuerpo biológico, después el género. Y hago esa distinción más que nada por el trabajo emocional y endocrino, es decir, cómo las hormonas van afectando nuestras emociones o tienen cierto impacto en cómo nosotros interpretamos, sentimos las emociones, y el género en qué tanto permitimos o está socialmente aceptado
que una mujer acepte ciertas emociones o integre ciertas emociones, o un hombre o una persona de género fluido o una persona transgénero. Entonces hay muchas cosas que están interrelacionadas y tienen que ver al momento de hablar de ansiedad, de estrés, sobre todo porque el estrés es un predictor de la ansiedad. Entonces, si hay un estrés crónico, lo más probable es que hayan pensamientos ansiosos, conductas ansiosas, emociones y sentimientos ansiosos. Siguiendo, la mayor parte del tiempo estamos súper sobreestimulados por el uso de redes sociales, por la era digital, y esto también es una diferencia cultural, social, que no tiene precedentes realmente en cómo eso afecta a nuestro cerebro, nuestra mente, y que nos diferencia con las demás generaciones, sobre todo con las mayores o las anteriores. Y va a haber aún más brecha cuando hablemos de generación alfa, y de las infancias que se están formando ahora con un exceso de información que no está siendo gestionado de la mejor manera. Bueno, y este entorno en el que estamos, en este contexto, que es el año 2024, nos lleva fácilmente a desarrollar ansiedad desadaptativa. Entonces, ahora yo les voy a ejemplificar algunas situaciones y eventos desencadenantes y cómo se desarrollaría en una mente que tiene pensamientos, emociones y conductas ansiosas. Bueno, este tipo de ejemplo tiene mucho que ver con la teoría y la rama cognitivo-conductual. Sin embargo, cuando se trata la ansiedad hay muchas otras maneras. Este ha demostrado ser uno de los más efectivos. Sin embargo, todas las personas son diferentes y siempre es la terapeuta o la psicóloga quien tiene que adaptarse. Así que tómenselo de manera más ligera, como un momento de aprendizaje y un momento tal vez de entenderse a ustedes mismos. Bueno, el ejemplo número 1, tengo los ejemplos aquí al lado de mi computador. El desencadenante va a ser, me llega un mensaje de la persona que me gusta, ¿ok? ¿Qué pienso? En este caso una persona que está pensando de manera ansiosa, y si no le gusto, y si digo algo tonto, ¿qué puedo decir para agradarle? ¿Qué siento? Inquietud, me dolió el estómago. ¿Qué hice? No responderle. En el segundo ejemplo tenemos como desencadenante presentarse en público. Esto es súper común y nos puede pasar en muchas etapas de la vida. Entonces, me presento en público. ¿Qué pensé? Seguro que si no lo hago bien, los demás van a pensar que soy incompetente. Después, no me van a entender. ¿Qué sentí? Nerviosismo, sudoración de manos, aumento de frecuencia cardíaca. Incluso uno de los síntomas de los que no hay mucha conciencia es la pérdida de memoria, la pérdida de atención. Entonces, incluso podría ser de que intentas acordarte de lo que tienes que hablar, de lo que tienes que presentar. Estás tan inserta en este ciclo de ansiedad que es súper difícil para ti no pensar en otra cosa que no sea ese momento que se aproxima, dando la percepción que podemos tener problemas de memoria o de atención. ¿Qué hice? Hablé muy rápido durante toda la presentación. Puede ser que te quedes en blanco, que hables muy lento también. Cada persona tiene maneras distintas de afrontar esta ansiedad y por lo general lo que se ejemplifica son cosas que son más comunes, pero no significa que no haya otras formas de experimentar o de actuar ante este mismo desencadenante. Bueno, y acá hay un ejemplo que es como más social, que tal vez no pensamos que es algo ansiógeno o es una cadena de ansiedad, pero veamos. El desencadenante puede ser estar viendo en TikTok, en Reels, en cualquier plataforma que pueda traer noticias, una noticia acerca del calentamiento global. ¿Qué pienso? Que la gente es súper inconsciente, que no vamos a vivir por mucho tiempo, que nadie va a querer hacerse cargo de esta situación tan difícil porque ya no hay vuelta atrás. ¿De qué sirve hacer algo ya? ¿Y qué siento? Miedo, aumento de frecuencia cardíaca, sudoración de manos y también puede ser cierta apatía hacia las demás personas. ¿Y qué hago? Empiezo a ser apática efectivamente con las demás personas, ya que asumo que no van a tener el mismo interés con la causa, con la noticia, o que van a estar desinformadas, o que realmente no van a hacer algo al respecto, y creando asunciones a partir de lo que estoy pensando. Entonces, ¿qué haría una persona que trabaja su ansiedad? Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos la ansiedad? Nosotras empezamos a aceptar y a ver el momento de decisión que se crea, a elegir otro patrón de pensamiento. Aceptamos las emociones y pensamientos y actuamos a pesar de ellos. Y bueno, entonces el desencadenante va a ser: alguien me está hablando de un tema que considera importante.
Y quise poner este ejemplo porque por mucho tiempo yo no me di cuenta de que esto era ansiógeno en personas que conocía, y fue súper revelador saber que no significa que no me estén prestando atención, que no me estén escuchando o que no quieran interactuar conmigo. Entonces te da otra perspectiva y otra visión de las relaciones personales que puedas construir. El desencadenante es: alguien me está hablando de un tema que considera importante. Una mente ansiosa va a pensar: ¿cómo voy a responderle? Bueno, se nota que sabe sobre el tema. ¿Qué pasa si no respondo bien? Va a pensar que soy tonto o que no lo estoy escuchando. ¿Y qué siento? Me siento inadecuada, con miedo, insegura por lo que diré o no diré. Entonces, ¿qué hago? Desvío el tema de conversación y hablo de otra cosa. Bueno, cuando ya se está trabajando la ansiedad, ¿qué sucede? Sucede que estoy pensando, ¿no?, en todas estas cosas de que no me va a entender, de que qué pasa si soy tonto, y lo identifico. Lo que nos regala el trabajo de la ansiedad es tiempo. Es tiempo para identificar y elegir, que es al final lo que hace la diferencia y donde uno empieza a generar cambios a raíz de esfuerzo y de querer actuar de otra forma. Y es un proceso en el que tenemos que ser súper pacientes, porque hay momentos en que queremos que todo sea instantáneo y rápido, y porque decidimos ir a terapia y tratar esto, esperamos inmediatez y una efectividad casi milagrosa. Y la verdad es que todo proceso y progreso requiere cierto desafío. Entonces, identificamos el pensamiento ansioso, lo aceptamos que está ahí, es lo primero que pensamos, y después empezamos en la rama cognitivo-conductual a ver alternativas. Bueno, entonces ya identificamos el pensamiento ansioso y empezamos a cuestionarlo. Eso es lo primero que hacemos para poder generar una elección. Primero tenemos que dejar de creer que lo que estamos pensando es 100% real, sobre todo si no tenemos evidencia, por ejemplo, de que este amigo nos ha tratado y ha pensado y nos ha dicho lo que nosotros creemos que nos va a decir. Si ese amigo nos ha dicho que somos tontas, si ese amigo nos ha dicho que somos ignorantes, que no sabemos nada, por ejemplo. En caso de ser así, yo creo que tampoco sería muy buen amigo o buena amiga. Vamos a hacer luego identificarlo, va a hacer cuestionarlo, para luego elegir otro que sea tal vez alternativo y que no esté basado en estas suposiciones que estoy haciendo de la persona que me está hablando. Bien, tenemos que aceptar que así nos sentimos. Esta es la realidad. Ojalá no me sintiera así de inmediato cuando un amigo me dice algo así. Y reconocemos eso, pero también a partir del pensamiento que tenemos de cuestionamiento y de elegir otro, empezamos a sentir curiosidad. Y la curiosidad abre esta puerta a seguir pensando más alternativas y también para pensar otras formas de actuar. Entonces sentimos curiosidad y eso nos lleva a admitir tal vez que no sabemos mucho sobre el tema, y eso está bien, no tenemos por qué saber todo, y tal vez estar abiertos a equivocarnos y preguntar quizás a esta persona: oye, ¿me podrías hablar más del tema? ¿O me podrías explicar por qué no entiendo muy bien? ¿O quiero poder hablar estos temas contigo? Así que si me puedes explicar o recomendar libros para leer. Entonces ahí se va a ir disminuyendo todo este ciclo que se genera a partir de un pensamiento o de una emoción o una conducta ansiosa. Bueno, entonces, ustedes se preguntarán, como yo me pregunté, si la ansiedad es adaptativa, ¿cuándo, por qué, cómo, de qué manera se convierte en desadaptativa y un problema para la salud mental de las personas? Y bueno, ¿cuándo la intensidad es exagerada a comparación de las circunstancias o del desencadenante? Bueno, tenemos eso, ¿cierto? Entonces, cuando es persistente también y está en diferentes situaciones que no presentan un peligro o un riesgo, pero es interpretado de esa forma. Cuando también interfiere en la satisfacción y obtención de metas. Es importante que tal vez preguntemos, aunque yo creo que la terapeuta va a saber cómo trabajar esto. Tratemos de hacer evidente que queremos trabajar con autoestima, ¿Y por qué digo autoestima? Porque tiene mucho que ver ahora con el perfeccionismo, con la tolerancia a la frustración, con el miedo al fracaso, y todo eso siempre se va a correlacionar mucho con el autoestima.
sobre todo con trabajo en adolescentes. Y eso refiriéndome al tercer punto. Un cuarto punto es que cuando sea generalizada o súbita, causando pánico, ahí va a ser claramente desadaptativa. Cuando existe una evitación a las circunstancias internas o externas que puedan desencadenar esto, es decir, ya ni siquiera estamos afrontando las situaciones o viviendo la vida de la forma que solemos hacerlo, como en el caso de la ansiedad social, por ejemplo, evitando responder, evitando interacciones. Entonces hay que estar bien consciente en esos aspectos de nuestras dificultades y comunicarlas. Y el último punto también es que existe una dificultad para relajarse, impidiendo el bienestar. Bueno, y quiero hablar de esto porque es súper difícil identificar y estar conscientes de que no estamos en bienestar o no estamos en un estado de salud o en un estado de bienestar. Porque al tener tanta gratificación instantánea por medio de las redes sociales y del sistema en el que estamos inmersos, y eso es lo que se promueve, la verdad, en nuestro entorno social, es súper complejo a veces identificar que realmente no estamos sintiéndonos bien, pero tenemos las suficientes distracciones a nuestro alrededor para sentir cosas momentáneas, cosas cortas, que nos hacen creer por un momento que todo está bien. Bueno, y hay que tener mucho cuidado con eso porque tampoco es que queramos entrar en una psicosis o cuestionar absolutamente todo lo que nos pasa. Si nosotras creemos que algo es bueno para nosotros, es algo que debería ser capaz de ser flexible y no rígido, seríamos capaces de estar sin ese algo que nos causa ese placer que decimos tener. Bueno, entonces si nuestra percepción, interpretación y significados de las circunstancias que vivimos son las responsables de la ansiedad que sentimos, es clave aceptar, reconocer, cuestionar y dar alternativas a estos pensamientos ansiosos para que desarrollemos un modo de pensar más reflexivo, racional y sobre todo flexible, que es lo más importante. No tenemos que mantener un pensamiento rígido, sobre todo ante las diferentes situaciones que la vida nos pueda traer y en las que nos podemos involucrar. Bueno, y ya finalizando, nunca hemos vivido en un mundo tan lleno de información. Sentirnos ansiosas es realmente más fácil que nunca. Hay una ansiedad del día a día que nos mantiene alerta mediante las redes sociales, las relaciones, las políticas. Hay tanta conciencia y tanta información de todo lo que el ser humano puede hacer y cómo puede existir en un espacio. Entonces es súper fácil sentirnos preocupadas, incluso ansiosas, si es que no tenemos una buena relación con la información que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo. Porque no tan solo se consumen alimentos, se consumen ideas, se consumen productos, se consumen tantas cosas en esta realidad que está siendo diseñada para consumir. Bueno, y recuerden que si llegamos a sentir ansiedad, su intensidad y la conciencia de esta va a depender de muchos factores, como les dije antes, de la edad, de la cultura, del género, tantas cosas, del estrato económico, de verdad tantos factores que no es justo para nosotras mismas que nos estemos comparando con el proceso de otras personas. Entonces no comparemos nuestro proceso personal con el de otras personas. Podemos encontrar similitudes, apoyo, y por eso tu experiencia es única y tú tienes tus propios ritmos y tus propios tiempos. Así que no intentes alcanzar a nadie y no intentes ser mejor que nadie, solo mejor que ti misma, para poder ser cada día, como se dice, la mejor versión de ti. Bueno, y por eso que en cuanto a esto quiero destacar lo que es lo social en el tratamiento de la ansiedad. Bien, estamos en un tiempo súper nuevo, en una era que, insisto, no tiene precedentes y que demanda a la psicología y que demanda tal vez a las humanidades a hablar, y por eso también hay un boom de la carrera tal vez, o de los conceptos, o del querer mejorar, o el de querer darse cuenta de los traumas generacionales, individuales, porque realmente hemos consumido tanta información y hemos aprendido también a ponerle nombre a lo que nos pasa, que es una demanda. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si es una demanda, no es solo tú, no eres tú el problema, tal vez es más grande. ¿Cómo va a ser que los niveles de ansiedad sean tantos para generar una respuesta de una industria o un acercamiento más a la psicologización de todo? Entonces hay que tener siempre eso en mente, que el problema tal vez no eres tú, el problema tal vez es donde estamos,
y hay que buscar un equilibrio en cómo saber tratar eso y cómo saber identificar qué nos corresponde y qué no, para poder seguir y también no culpabilizarnos de todo y tampoco poner la culpa siempre en todo lo externo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que puedan comentar si les gustó este tema, si les gustó el formato, si les gustó cómo se abordó la conversación. Y obviamente que si les gustó, que pongan me gusta, creo yo, que es como lo que corresponde. Y también lo compartan a personas que creen que pueden sacar algo de este video. Bueno, quería recordarles, just a reminder, que tengo una página web, así es. Tengo una página web donde pueden tomar horas psicológicas. Bueno, obviamente si te interesa, si puedes iniciar un proceso psicológico, la modalidad es online y también hay hartas cosas que van a estar más activas en la página. Hay test, hay blogs y bueno, y desde mi página también puedes dirigirte a mi Instagram. Si es que quieres saber más sobre conceptos psicológicos o conversaciones que te interesen y estar más consciente con la relación que tienes con lo que consumes, recomiendo también ir a mi Instagram. Queden atentos a más videos que puedan subirse en este canal. Bye.